Hacía más de una década que no veía a Sara. Éramos inseparables en la escuela, pero la vida nos separó y nos distanciamos. Cuando me contactó por Facebook el mes pasado, me emocioné. La nostalgia me invadió y empezamos a chatear como si el tiempo no hubiera pasado. Sugirió que nos viéramos a tomar un café y acepté, pensando que sería bonito ponernos al día. La primera reunión fue bien, solo dos viejas amigas recordando el pasado. Pero en retrospectiva, hubo pequeñas cosas que me parecieron extrañas. La forma en que me miraba cuando hablaba, como si estuviera memorizando cada palabra. O cómo seguía sacando a relucir chistes internos de la escuela, riéndose un poco demasiado, como si estuviera tratando de forzar la conexión. Aún así, lo dejé pasar. Pensé que solo estaba dándole demasiadas vueltas, las cosas empezaron a ponerse raras después de eso. Sara empezó a enviarme mensajes de texto constantemente, preguntándome qué estaba haciendo, con quién estaba y si podía unirse. Al principio, pensé que solo estaba entusiasmada por reconectar, pero rápidamente se volvió abrumador. Apareció sin ser invitada en un evento de trabajo que mencioné de pasada, afirmando que casualmente estaba por la zona. Sus comentarios también empezaron a sentirse pasivo-agresivos. Hacía comentarios sobre mi trabajo, mi apartamento, incluso mi novio, siempre con esa extraña sonrisa que no le llegaba a los ojos. Intenté distanciarme, pensando que lo entendería, pero fue entonces cuando empezaron los correos electrónicos. Mensajes largos y divagantes sobre cuánto me extrañaba, que yo era su única amiga de verdad y que no podía entender por qué me estaba alejando. Me sentí culpable, pero también incómoda. Algo en su tono se sentía raro. Las llamadas con mensajes de voz comenzaron unos días después. Al principio, era solo su voz, temblorosa y emotiva, rogándome que la llamara de vuelta. Pero luego se volvieron más oscuros. Decía cosas como, no entiendes lo que me estás haciendo, o pensé que éramos más cercanas que esto. Un mensaje fue solo ella respirando pesadamente en el teléfono durante lo que parecieron minutos antes de colgar. Los borré tan pronto como los escuché, pero el sonido de su voz se quedó conmigo. Empecé a cerrar mis puertas con llave por la noche, aunque me decía a mí misma que estaba siendo paranoica. Es decir, esta era Sara, mi amiga de la infancia. Pero la persona que dejaba esos mensajes no se sentía como la Sara que yo conocía. Entonces, una noche, la vi. Estaba en la cocina, preparándome té antes de acostarme, cuando noté movimiento por el rabillo del ojo. Mi patio trasero es pequeño, solo un pedazo de césped y algunos arbustos, pero está rodeado por una valla alta. Al principio, pensé que era un mapache o algo así, pero cuando miré más de cerca, me congelé. Sara estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, mirándome directamente a través de la ventana. Su cara estaba pálida, casi fantasmal a la luz de la luna, y estaba sonriendo, esa sonrisa amplia y antinatural que me revolvió el estómago. Se me cayó la taza que sostenía, y se hizo añicos en el suelo. Cuando volví a mirar, ella ya estaba de pie, caminando hacia la puerta trasera. Oí su voz, tranquila y firme, a través del vidrio, solo quiero hablar. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. No sabía qué hacer. ¿Debía llamar a la policía? ¿Confrontarla? Me quedé allí, paralizada, mientras ella llamaba a la puerta. Su sonrisa nunca vaciló. No abrí la puerta. No pude. Mi mente estaba acelerada, tratando de entender lo que estaba pasando. Sara siguió llamando, suavemente al principio, luego más fuerte, sus nudillos golpeando la madera en un ritmo que se sentía deliberado, casi burlón. Vamos, dijo, su voz amortiguada pero lo suficientemente clara como para enviarme escalofríos por la columna vertebral. Solo quiero hablar. ¿No me extrañas? Me alejé de la puerta, con las manos temblorosas mientras buscaba a tientas mi teléfono. Marqué el 911, pero antes de que pudiera llamar, los golpes se detuvieron. El silencio fue peor. Me quedé allí, conteniendo la respiración, esperando que algo, cualquier cosa, sucediera. Cuando finalmente me armé de valor para mirar por la ventana de nuevo, ella se había ido. El patio trasero estaba vacío, la valla intacta. Era como si nunca hubiera estado allí. No dormí esa noche.
Cada crujido de la casa, cada susurro del viento exterior me hacía saltar. No dejaba de repetir la mirada en su cara, esa sonrisa espeluznante y la forma en que dijo, solo quiero hablar. A la mañana siguiente, llamé a la policía, pero ¿qué podía decir? Mi vieja amiga apareció en mi patio trasero y me asustó. Tomaron un informe, pero pude darme cuenta de que no lo tomaron en serio. Pensé en contactar a amigos mutuos de la escuela, pero no sabía por dónde empezar. ¿Qué diría? Oigan, ¿han notado a Sarah actuando raro? Se sentía ridículo, pero el miedo era real. Empecé a revisar los cerrojos de mis puertas y ventanas e incluso compré una cámara de seguridad para el patio trasero. Me dije a mí misma que había terminado, que ya se le había pasado lo que fuera. Pero en el fondo, sabía que no era así. Algo en la forma en que me miró a través de esa ventana se sintió como una advertencia. Pasaron unos días y no pasó nada. Ni correos electrónicos, ni llamadas, ni visitas sorpresa. Empecé a relajarme un poco, diciéndome que tal vez fue solo una cosa de una vez. Tal vez Sarah había buscado ayuda o tal vez había seguido adelante. Pero entonces, una noche, llegué a casa del trabajo y encontré un sobre pegado a mi puerta principal. Mi nombre estaba escrito en él con la letra de Sarah, redondeada y familiar, pero con una urgencia temblorosa que me revolvió el estómago. Lo llevé adentro y lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja de papel, cubierta con su escritura. Era una carta, pero no tenía sentido. Estaba llena de frases fragmentadas, pensamientos a medio formar y frases crípticas como, no sabes lo que has hecho, y no puedo dejarte ir. La última línea decía, ya verás. Lo entenderás pronto. Arrugué la carta y la tiré a la basura, pero no podía deshacerme de la sensación de que algo estaba muy mal. Arrugué la carta y la tiré a la basura, pero no podía deshacerme de la sensación de que algo estaba muy mal. Esa noche, me desperté con el sonido de mi cámara de seguridad que me alertaba de movimiento en el patio trasero. Mi corazón se hundió mientras tomaba mi teléfono y abría la aplicación. Ahí estaba ella de nuevo, Sarah, parada en medio del patio, mirando directamente a la cámara. Esta vez no estaba sonriendo. Su cara estaba en blanco, casi sin emociones, pero sus ojos estaban abiertos, intensos, como si estuviera tratando de traspasarme a través de la pantalla. No se movió, no habló, solo se quedó allí, mirando. No sabía qué hacer. Pensé en llamar a la policía de nuevo, pero ¿qué harían? Técnicamente no estaba haciendo nada ilegal. Me sentí atrapada, como si estuviera siendo observada en mi propia casa. Apagué las notificaciones y enterré mi teléfono debajo de una almohada, pero no pude obligarme a apartar la vista de la ventana. Seguí esperando ver su cara pegada al cristal, esos ojos grandes mirándome. A la mañana siguiente, decidí que no podía vivir así por más tiempo. Llamé a un amigo y le pregunté si podía quedarme en su casa por unos días. No les conté todo, solo que estaba lidiando con una situación de acoso y necesitaba salir de mi casa. Aceptaron sin hacer demasiadas preguntas y empaqué una maleta lo más rápido que pude. Antes de irme, revisé las grabaciones de la cámara de seguridad de la noche anterior. Sarah se había quedado en el patio trasero durante casi una hora, simplemente parada allí, mirando. Luego, sin previo aviso, se dio la vuelta y caminó hacia la valla. Pero en lugar de escalarla, desapareció entre las sombras. La grabación se cortó después de eso, como si la cámara hubiera fallado. La borré y traté de sacar la imagen de mi mente, pero fue inútil. Su expresión en blanco me atormentaba. Me quedé en casa de mi amigo durante 3 días, saltando ante cada ruido y revisando mi teléfono constantemente en busca de alertas de la cámara de seguridad. No pasó nada. Ni correos electrónicos, ni cartas, ni señales de Sarah. Empecé a pensar que tal vez había terminado. Tal vez finalmente se había rendido. Al 4.º día, decidí volver a casa. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, que había reaccionado de forma exagerada. Pero cuando entré por la puerta principal, el aire se sintió pesado, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Revisé cada habitación, cada armario, incluso debajo de las camas, pero todo estaba exactamente como lo había dejado.
Estaba a punto de relajarme cuando noté algo en la mesa de la cocina. Una sola hoja de papel, doblada cuidadosamente, con mi nombre escrito en ella con la letra de Sara. Mi estómago se encogió. Yo no había dejado eso allí. Ni siquiera había estado en casa. Desdoblé el papel con manos temblorosas. Era otra carta, pero esta era más corta. Decía, no puedes huir de mí. Siempre te encontraré. No dormí en la casa esa noche. Tomé algunas cosas y me fui, conduciendo sin rumbo hasta que encontré un motel barato en las afueras de la ciudad. Sentí que estaba perdiendo la cabeza. ¿Cómo había entrado en mi casa? ¿Cómo supo que volvería ese día? Pensé en cambiar mis cerraduras, mudarme, incluso pedir una orden de restricción, pero nada se sentía suficiente. Sara ya no era solo una persona, era una sombra, una presencia que me seguía a todas partes, incluso cuando no podía verla. Pasé los siguientes días en una neblina, saltando ante cada sonido, revisando por encima de mi hombro cada vez que salía del motel. No sabía qué hacer. Me sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar, y entonces, tan de repente como había empezado, se detuvo. Los correos electrónicos, las cartas, los mensajes de voz, todos se detuvieron. Sara desapareció. Esperé semanas, luego meses, pero ella nunca regresó. Nunca la volví a ver. Hasta el día de hoy, no sé qué le pasó. Una parte de mí se pregunta si alguna vez estuvo realmente allí o si me imaginé todo. Pero todavía tengo las cartas guardadas en un cajón que nunca abro. Y a veces, a altas horas de la noche, me sorprendo mirando por la ventana, esperando verla parada allí, sonriendo esa sonrisa antinatural. No sé si ha terminado, o si solo está esperando el momento adecuado para volver. Todo lo que sé es que nunca más me sentiré realmente a salvo. No después de lo que pasó. Todo empezó en el gimnasio, un lugar que solía considerar mi zona segura. Llevaba yendo allí más de un año y formaba parte de mi rutina, 3 veces a la semana, como un reloj. Nunca prestaba mucha atención a los demás, simplemente me ponía los auriculares, me desconectaba y me concentraba en mi entrenamiento. Pero eso cambió cuando empecé a notarlo a él. Al principio, era solo un chico que parecía estar allí a la misma hora que yo. No era gran cosa, ¿verdad? Excepto que siempre estaba allí. Si yo estaba en la cinta de correr, él estaba en la de al lado. Si me movía a las pesas, de repente aparecía al otro lado de la sala, levantando mancuernas mientras miraba en mi dirección. Intenté no darle importancia, tal vez era solo una coincidencia, o tal vez estaba siendo paranoica. Pero la forma en que me miraba me ponía la piel de gallina. No era solo una mirada, era como si me estuviera estudiando, memorizando cada movimiento que hacía. Las cosas se volvieron más extrañas cuando empezaron los mensajes. No sé cómo encontró mis redes sociales, mis perfiles son privados y no uso mi nombre real, pero un día recibí un mensaje directo de una cuenta sin foto de perfil. El mensaje era simple: hoy te veías fuerte en la prensa de piernas. Se me revolvió el estómago. Me dije a mí misma que tenía que ser un error, tal vez alguien que conocía me estaba gastando una broma. Pero luego llegó otro mensaje unos días después: el rojo es mi color favorito, pero te veías mejor de azul. Fue entonces cuando me di cuenta, estaba hablando de mi ropa de gimnasio. Siempre me ponía de azul los lunes. Me quedé helada. ¿Cuánto tiempo llevaba observándome? No sabía qué hacer, así que bloqueé la cuenta y traté de convencerme de que era solo un acosador que con el tiempo perdería el interés. Pero en el fondo, sabía que no había terminado. La siguiente vez que fui al gimnasio, estaba al límite. Seguía mirando por encima del hombro, escaneando la sala para encontrarlo. Efectivamente, estaba allí, sentado en un banco cerca de las pesas libres, fingiendo que estaba en su teléfono. Pero cada vez que lo miraba de reojo, sus ojos estaban fijos en mí. Me sentí como un ratón siendo observado por un gato. Traté de actuar con normalidad, de concentrarme en mi entrenamiento, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía agarrar las mancuernas. Acorté mi sesión ese día, apresurando mi rutina y corriendo hacia el vestuario.
Mientras me cambiaba, no podía quitarme la sensación de que alguien me estaba mirando, a pesar de que estaba sola. Seguía diciéndome a mí misma que estaba exagerando, pero mi instinto me gritaba que saliera de allí. Esa noche, decidí salir del gimnasio un poco antes de lo habitual, con la esperanza de evitarlo. El estacionamiento estaba poco iluminado y mi coche estaba aparcado en el extremo más alejado, cerca de los árboles. A medida que me acercaba, noté que algo no estaba bien. Mi coche estaba más bajo de lo que debería. Cuando llegué a él, se me encogió el corazón. Las 4 ruedas estaban pinchadas, la goma destrozada como si alguien las hubiera cortado con un cuchillo. Se me cortó la respiración y sentí que el suelo se inclinaba debajo de mí. Fue entonces cuando vi la nota metida debajo del limpiaparabrisas. Mis manos temblaron mientras la desdoblaba. El mensaje era corto, escrito con letras mayúsculas desordenadas: te veías mejor de azul. Dejé caer la nota como si estuviera en llamas y busqué a tientas mi teléfono, mi mente acelerada. ¿Quién era este tipo? ¿Qué quería de mí? ¿Y por qué estaba haciendo esto? Llamé a la policía, pero no parecieron tomárselo en serio al principio. Me preguntaron si tenía enemigos o si había estado en una discusión reciente con alguien. Les hablé del chico del gimnasio, pero sin un nombre o pruebas, no había mucho que pudieran hacer. Presentaron un informe y me dijeron que tuviera cuidado, lo que no me hizo sentir precisamente mejor. Pasé el resto de la noche despierta, saltando ante cada sonido fuera de mi apartamento. No dejaba de repasar todo en mi cabeza, la forma en que me miraba, los mensajes, la nota. Sentí que estaba perdiendo la cabeza. A la mañana siguiente, llamé al gimnasio y expliqué lo que había pasado. Dijeron que revisarían las grabaciones de seguridad, pero no tenía muchas esperanzas. Estaba demasiado asustada para volver, así que cancelé mi membresía y empecé a buscar un nuevo gimnasio. Durante unos días, las cosas parecieron tranquilas. Ni mensajes, ni señales de él. Empecé a pensar que tal vez había terminado, que se había mudado a otra persona. Pero luego, una noche, estaba caminando hacia mi coche después del trabajo cuando lo sentí, esa sensación de hormigueo en la nuca, como si alguien me estuviera mirando. Me di la vuelta y allí estaba, parado al borde del estacionamiento, solo mirando. Mi corazón se aceleró y me congelé por un segundo, sin saber si correr o enfrentarlo. Antes de que pudiera decidir, se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en las sombras. No dormí esa noche. No dejaba de imaginarlo fuera de mi ventana, mirándome como lo había hecho en el gimnasio. Me sentí como si estuviera atrapada en una especie de pesadilla y no supiera cómo despertar. Empecé a tomar precauciones, cambiar mis rutinas, evitar salir sola por la noche, incluso pedirle a una amiga que se quedara conmigo durante unos días. Pero no importaba lo que hiciera, no podía quitarme la sensación de que él todavía estaba ahí fuera, observando, esperando. Instalé cámaras de seguridad alrededor de mi apartamento y llevaba gas pimienta a donde quiera que fuera. Incluso cambié mis nombres de usuario en las redes sociales e hice mis cuentas lo más privadas posible. Pero no se sentía suficiente. Cada vez que salía de casa, sentía que me estaban siguiendo. Veía a alguien de reojo, pero cuando me giraba para mirar, no había nadie. Empecé a dudar de mí misma, preguntándome si solo estaba siendo paranoica. Pero en el fondo, sabía que no me lo estaba imaginando. Él era real y no se iba a ir. Entonces, una noche, recibí otro mensaje. Esta vez, no fue en las redes sociales, fue un mensaje de texto, enviado desde un número desconocido. Extraño verte en el gimnasio. Se me heló la sangre. ¿Cómo consiguió mi número? No respondí, pero los mensajes seguían llegando. Eres aún más hermosa cuando tienes miedo. Sé dónde vives. Sentí que me estaba asfixiando, como si las paredes se estuvieran cerrando a mi alrededor. Llamé a la policía de nuevo, pero seguían sin poder hacer mucho sin pruebas. Me sentí tan indefensa, tan sola. No sabía qué hacer. Solo quería que se detuviera, pero no sabía cómo hacer que se detuviera. Empecé a tener pesadillas, despertando con sudores fríos, convencida de que él estaba en mi apartamento.
Estaba viviendo con miedo constante y no sabía cuánto más podría soportarlo. Una noche, decidí tomar una ruta diferente para volver a casa del trabajo, con la esperanza de despistarlo si me estaba siguiendo. Aparqué a unas pocas cuadras de mi apartamento y caminé el resto del camino, mirando constantemente por encima del hombro. Cuando doblé la esquina de mi calle, vi algo que me hizo detener el corazón. Había un paquete en la puerta de mi casa. No recordaba haber pedido nada y no esperaba ninguna entrega. Mis manos temblaban mientras lo recogía. Era una caja pequeña, envuelta en papel marrón liso, sin dirección de remitente. La llevé adentro y la puse en el mostrador de la cocina, mirándola como si fuera una bomba. Una parte de mí quería tirarla sin abrirla, pero otra parte necesitaba saber qué había dentro. Tomé unas tijeras y corté con cuidado la cinta adhesiva. Dentro de la caja había un trozo de papel doblado y una pequeña foto enmarcada. Se me revolvió el estómago cuando desdoblé la nota. Te dije que el azul era tu color. La foto era mía, tomada desde el otro lado de la calle, entrando en mi edificio de apartamentos. Era reciente, llevaba la misma chaqueta que me había puesto solo unos días antes. Sentí que iba a vomitar. Ya no me estaba observando solo en el gimnasio. Estaba en todas partes. Llamé a la policía de nuevo, esta vez exigiendo que hicieran algo. Vinieron, se llevaron la caja y la foto, y prometieron aumentar las patrullas en mi zona. Pero no me hizo sentir más segura. Me sentí como si estuviera viviendo en una película de terror, y no sabía cómo iba a terminar. Después de eso, dejé de salir a menos que fuera absolutamente necesario. Trabajaba desde casa, pedía la compra en línea y apenas salía de mi apartamento. Me sentía como una prisionera en mi propia vida. La policía seguía sin encontrar nada concreto y yo estaba empezando a perder la esperanza de que lo hicieran. No dejaba de repasar todo en mi cabeza, tratando de averiguar cómo había sucedido esto. ¿Había hecho algo para llamar su atención? ¿Fue solo mala suerte? No tenía ninguna respuesta y la incertidumbre me estaba volviendo loca. Empecé a dormir con las luces encendidas, saltando ante cada ruido. Sentía que estaba perdiendo el control de la realidad, como si estuviera constantemente al borde de un ataque de pánico. No sabía cuánto más podría vivir así. Entonces, un día, simplemente, se detuvo. Los mensajes, los paquetes, la sensación de ser observada, todo desapareció. Al principio, no me lo creía. Seguía esperando que cayera la otra zapato, que él apareciera de nuevo. Pero pasaron semanas y no pasó nada. Empecé a relajarme, solo un poco. Todavía no volví al gimnasio y seguía teniendo cuidado con a dónde iba y con quién hablaba, pero el miedo constante empezó a desvanecerse. Nunca supe qué le pasó. ¿Se aburrió? ¿Se mudó a otra persona? No lo sabía y no quería saberlo. Todo lo que sabía era que había terminado, al menos por ahora. Pero todavía pienso en ello a veces, en lo cerca que estuve de algo verdaderamente aterrador. Y me pregunto si todavía está ahí fuera, observando a alguien más de la misma manera que me observó a mí. Incluso ahora, meses después, no puedo quitarme la sensación de que podría volver. Todavía reviso mis cerraduras 2 veces antes de acostarme y todavía me pongo nerviosa cuando veo a alguien que se parece remotamente a él. Toda la experiencia me cambió de maneras que no puedo explicar del todo. Solía sentirme segura en el mundo, como si las cosas malas solo les pasaran a otras personas. Pero ahora sé lo rápido que esa sensación de seguridad puede ser arrancada. No sé si alguna vez me sentiré verdaderamente segura de nuevo. He pensado en mudarme, en empezar de nuevo en otro lugar, pero una parte de mí tiene miedo de que me encuentre sin importar a dónde vaya. Así que me quedo donde estoy, tratando de reconstruir mi vida, pero siempre mirando por encima del hombro. No sé por qué me eligió o qué quería. No sé si todavía está ahí fuera, observando a alguien más de la misma manera que me observó a mí. Todo lo que sé es que sobreviví y eso tiene que contar para algo. Pero a veces, a altas horas de la noche, cuando el mundo está en silencio y estoy a solas con mis pensamientos, no puedo evitar preguntarme, ¿y si no ha terminado? ¿Y si esto es solo la calma antes de la tormenta? No tengo ninguna respuesta, y tal vez nunca la tenga.
Todo lo que puedo hacer es seguir adelante, un día a la vez, y esperar que se haya ido para siempre. Pero en el fondo, sé que nunca olvidaré el miedo, la paranoia, la sensación de ser casada. Y siempre me preguntaré si todavía está ahí fuera, esperando. Todo empezó de forma bastante inocente. Tenía 16 años, estaba aburrido a más no poder y pasaba demasiado tiempo en línea. Me había unido a un foro para gente a la que le gustaban las bandas indie poco conocidas y ahí fue donde conocí a Alex. Al principio, Alex parecía genial, muy conocedor de la música, divertido y siempre dispuesto a charlar. Conectamos de inmediato, intercambiando listas de reproducción y hablando de nuestras bandas favoritas. Sentí que por fin había encontrado a alguien que me entendía. Pasamos del foro a mensajearnos en esta aplicación, y fue entonces cuando las cosas empezaron a sentirse raras. Al principio, eran pequeñas cosas. Alex se molestaba extrañamente si no le respondía de inmediato, diciendo cosas como, pensé que éramos cercanos, pero supongo que estás demasiado ocupado para mí. Lo dejé pasar, pensando que tal vez solo estaba teniendo un mal día. Pero luego empezaron las preguntas. ¿Dónde vives? ¿A qué escuela vas? ¿Cómo es tu horario? No le di mucha importancia en ese momento, al fin y al cabo, éramos amigos, ¿verdad? Así que les dije el nombre de mi escuela, pensando que era inofensivo. Gran error, las cosas dieron un giro un mes después. Alex empezó a ser más intenso, casi posesivo. Me enviaba mensajes constantemente, preguntándome dónde estaba, con quién estaba y por qué no le respondía lo suficientemente rápido. Llegó a un punto en el que sentía que me estaban vigilando, a pesar de que nunca nos habíamos conocido en persona. Traté de retirarme, diciéndoles que necesitaba espacio, pero eso solo empeoró las cosas. Alex empezó a hacerme sentir culpable, diciendo cosas como, pensé que te importaba, o eres la única persona con la que puedo hablar. Era abrumador, y no sabía cómo manejarlo. Entonces, un día en la escuela, los vi. Estaba caminando hacia mi casillero entre clases cuando noté a alguien parado cerca de la entrada, simplemente mirándome. Al principio, no los reconocí, eran solo un extraño con una sudadera con capucha. Pero luego sonrieron, y se me revolvió el estómago. Era Alex. Se veían exactamente como en su foto de perfil, pero verlos en la vida real era surrealista, como algo sacado de una pesadilla. Me saludaron con la mano y empezaron a caminar hacia mí, diciendo, oye, solo quería conocerte en persona. Me quedé helado. ¿Cómo sabían dónde encontrarme? Como entraron siquiera a la escuela, no sabía qué hacer. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Logré balbucear algo como, ¿qué haces aquí? Pero Alex solo se encogió de hombros y dijo, te lo dije, quería conocerte. Me has estado ignorando, y eso no me gustó. Su tono era tranquilo, casi casual, pero me envió escalofríos por la columna vertebral. Miré a mi alrededor, esperando que un maestro o alguien se diera cuenta, pero el pasillo estaba lleno de estudiantes y a nadie parecía importarle. Alex dio un paso más cerca, y yo retrocedí instintivamente, chocando contra mi casillero. Relájate, dijeron, sonriendo de nuevo. No estoy aquí para hacerte daño. Solo quiero hablar. Pero sus ojos, había algo raro en ellos, como si estuvieran demasiado enfocados, demasiado intensos. Balbuceé una excusa sobre que llegaba tarde a clase y salí corriendo, con las manos temblando tanto que apenas pude abrir la puerta del salón. El resto del día, seguí mirando por encima del hombro, medio esperando que Alex apareciera de nuevo. Cuando sonó la campana final, prácticamente corrí a casa, esperando poder simplemente bloquearlos en línea y pretender que nada de esto había sucedido. Esa noche, mi teléfono no dejaba de vibrar. Era Alex, por supuesto. Al principio, eran solo mensajes, lo suficientemente inocentes, pero con un goteo de pasivo-agresividad. ¿Por qué huiste de mí? Pensé que éramos amigos, me estás poniendo muy triste. No respondí, pero los mensajes seguían llegando, uno tras otro. Luego, empezaron a llamar. Silencié mi teléfono, pero aún podía ver las notificaciones iluminando la pantalla. Mis manos temblaban mientras bloqueaba su número,
pero de alguna manera, eso no los detuvo. Empezaron a enviarme mensajes desde nuevas cuentas, cada una más agresiva que la anterior. No puedes ignorarme, decía un mensaje. Sé dónde vives, traté de convencerme de que era solo un farol, pero luego escuché un golpe en la puerta. Era tarde, demasiado tarde para visitas, y mis padres ya estaban dormidos. Me asomé por la ventana, y allí estaban, Alex, parado en mi porche, mirándome directamente. Me agaché, con el corazón acelerado, y recé para que no me hubieran visto. Los golpes se detuvieron después de unos minutos, pero no me moví. Me quedé allí sentado en el suelo, agarrando mi teléfono, demasiado asustado incluso para respirar. Cuando finalmente me armé de valor para mirar afuera de nuevo, se habían ido. Pero sabía que esto no había terminado, no dormí en absoluto esa noche. Cada pequeño ruido me hacía saltar y seguía imaginando a Alex parado afuera, esperando que bajara la guardia. A la mañana siguiente, les conté todo a mis padres, los mensajes, el acoso, el hecho de que Alex había estado afuera de mi ventana. Esta vez, me escucharon. Llamaron a la policía, pero sin pruebas concretas, no había mucho que pudieran hacer. Presentaron un informe y me dijeron que tuviera cuidado, pero eso fue todo. Me sentí tan indefenso, como si nadie pudiera protegerme de esto. Después de eso, Alex simplemente desapareció. Los mensajes se detuvieron y nunca más aparecieron en mi casa o en la escuela. Han pasado años y todavía no sé qué les pasó. Una parte de mí se pregunta si encontraron a alguien más con quien obsesionarse o si simplemente se aburrieron y siguieron adelante. Pero nunca olvidaré la forma en que me miraron a través de esa ventana o la forma en que su sonrisa me puso la piel de gallina. Hasta el día de hoy, no puedo deshacerme de la sensación de que todavía están ahí, observando y esperando. Y a veces, a altas horas de la noche, todavía escucho ese golpeteo en mi ventana.